¿Te han criticado alguna vez? ¿Y cómo te sentiste? Ahora quiero invertir la pregunta. ¿Has criticado alguna vez? ¿Y cómo te sentiste? A lo mejor hasta te sale una risita maniática, ¿verdad? Ahí de lo bien que te sentiste. Pero todavía más, ¿qué te motivó a criticar a otra persona? Quiero contarte una historia. Un hombre anciano, junto con su nieto adolescente, salieron a un viaje. Y entonces decidieron llevar a un burrito. Se subieron sobre de él y emprendieron la travesía. Al llegar al primer pueblo, la gente comenzó a señalarlos y a decir: pobre burrito, qué dueños tan abusivos e inconscientes tiene. Ahí van los dos arriba de él. Por lo menos debería bajarse uno de ellos para aligerar la carga del pobre animalito. Al escuchar esto, el hombre anciano se bajó y continuaron su camino. Al llegar al siguiente pueblo, la gente comenzó a murmurar diciendo: pero qué injusticia. Ese pobre hombre viejo y cansado va caminando y el muchachito flojo va arriba del burro y va feliz de la vida. Debería ser al revés. El adolescente, al escuchar esto, se sintió mal con su abuelo y decidió cambiar el lugar. Así que le dijo: abuelo, súbete al burro y yo voy a ir caminando. Y continuaron su camino. Después, al llegar a la siguiente comunidad, la gente volvió a hablar de ellos. Y ahora dijeron: pero qué desconsiderado es ese hombre viejo abusivo. Él va felizmente sobre el burro en el viaje y el pobre niño va soportando lo pesado del camino. Bueno, el viejito no le quedó otra más que bajarse y ahora los tres iban caminando: el burro, el anciano y el niño. Cuando llegaron a su destino, otra vez la gente los miró y se empezaron a reír de ellos y decir: pero mira qué tontos. Vienen caminando los tres cuando traen un burro en el que pueden viajar. Mira, esta pequeña historia nos tiene dos moralejas que podemos aprender. La primera es que es súper fácil criticar, señalar los errores de los demás, estar al pendiente de la vida de los otros, ahí mirando, fisgoneando, a ver qué ocurre con los demás. La segunda moraleja que podemos aprender es que hagas lo que hagas, siempre va a haber quien te critique. Por esa razón debemos aprender de la palabra del Señor cómo manejar la crítica y salir victoriosa de ella. En esta mañana quiero que hablemos de la crítica, del murmurar, del hablar mal de otros. Quiero decirte que hay una crítica que es destructiva, que tiene que hablar con hablar mal de los demás. Es un hábito muy sabroso, pero al mismo tiempo muy dañino. Porque esta actitud deja relaciones familiares destruidas, amistades quebrantadas, malentendidos, pleitos y divisiones. Este mal hábito también, lamentablemente, es altamente contagioso. Creo que más que el coronavirus. Para muchos, criticar es como su hobby, como su deporte favorito. Recuerdo hace años haber ido a visitar a un hombre de una casa enorme, hermosa, bonita, y nos invitó a sentarnos a su mesa. Y mientras estábamos ahí conversando, me dijo: oiga, pastor, quiero decirle que mi don es el don de criticar. Y yo así como que me sorprendí y dije: ups, voy a tener que irme con pies de plomo, ¿no? Y la verdad, no es agradable estar junto a alguien que tú sabes que solo está mirando las cosas para señalar lo que está mal, lo que no le parece, lo que no le gusta.
Ahora, el problema, mis queridos hermanos y amigos, es que a muchas personas que son criticonas, no les importa el daño que hacen, ni el alcance de sus palabras. Sus corazones no tienen compasión de los demás. Y por alguna razón, cuando hablan es para hablarles duro, con un garrote en la cabeza. Quiero preguntarte, ¿has conocido a una persona así? ¿Has conocido a un criticón? O quizá ahí lo tienes muy cerca de ti, a tu lado. O todavía, ¿no será que a lo mejor tú eres uno de esos criticones compulsivos que vamos a estar reflexionando en esta mañana? Santiago nos ha dicho en su carta, en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, que la soberbia es la actitud del corazón que nos lleva a mirar hacia abajo y con desprecio a los demás. De hecho, en el reino de Dios hay una antítesis a lo que es este mundo, es el mundo al revés. Porque Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Santiago también nos ha recordado que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero la soberbia, hermanos, no tiene límites. La soberbia controla nuestras actitudes, nuestras acciones. Y quiero decirte que Santiago también nos ha dicho en el capítulo 3 que debemos madurar y aprender a controlar nuestras palabras y nuestra lengua. Ahora en el capítulo 4, continuando con nuestros versículos de nuestra serie Fe en Acción, Santiago, si quieres abrir tu Biblia, por favor, en el capítulo 4, versículos del 11 al 12, Santiago nos muestra cuál es una de esas actitudes y acciones que tiene la soberbia, y es el hablar mal de los demás y criticarlos, ser juez de los demás. Vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Si te observas el pasaje, Santiago comienza hablándole a creyentes en Cristo. Les dice: hermanos, esto implica que la conducta que está por corregir ahora en estos versículos suele darse en el medio de la comunidad de creyentes. Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero es muy común encontrar en las iglesias personas que tienen el ojo muy fino para ver las faltas de los demás, para ver qué es lo que no les gusta de otros, para ver si su peinado, para ver si su estilo de vestirse, para ver si la forma en que se ven o la forma que hablan o la forma en que se conducen les parece a ellos. El problema de esta actitud de corazón que estamos reflexionando, hermanos, es que se da como muy fácil, muy natural. Y el problema es que los frutos que trae esta actitud y esta acción de nuestro corazón son realmente dañinos para las relaciones, fíjate bien, familiares, eclesiásticas, en lo laboral y en lo social. Lo que nos está diciendo Santiago aquí entonces es que no murmuremos los unos de los otros. Y seguramente alguien ha hablado mal de ti en la iglesia y te has enojado y te has ofendido. Pero también muy seguramente tú has hablado mal de alguien y has murmurado y hablado a sus espaldas y también has ofendido y has dañado a otros. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Dice:
no hablen mal los unos de los otros. Y mira, es interesante el vocablo del texto original, porque básicamente lo que significa es no seas un traidor al hablar. Es decir, estás hablando mal de tu prójimo, mal de tu hermano, mal de tu amigo, mal de aquella persona que está buscando relacionarse contigo. Y no solo hablas mal, hablas contra ella. Y no solo eso, la idea de traidor es que hablas a sus espaldas. Porque mira, tú puedes tener una opinión de algo que está ocurriendo a tu alrededor, de alguna acción, de alguna situación. El problema es que muchas veces no hemos desarrollado la madurez cristiana y personal para poder hablar las cosas de frente en amor como enseña la palabra. Y entonces optamos por murmurar, por hablar a espaldas y hablar de manera traicionera de otros. Quiero decirte que sería un mucho mejor camino, más sano y que puede ser un camino que construye, si nosotros tuviéramos la madurez para externar lo que pensamos, nuestra inconformidad, nuestros sentimientos, de manera mansa y al mismo tiempo hablar esa verdad en amor. El gran problema, hermanos, es que muchas veces optamos por este camino de murmurar, de hablar mal y a espaldas de nuestros hermanos. Este vocablo en el original tiene la connotación también de hablar difamando, sin lealtad, sin respeto a los demás. Ahora, hermanos, amigos, todos tenemos áreas fuertes y débiles en nuestra vida y en nuestro proceder. Y la verdad, estamos muy lejos de ser perfectos. Así que la Escritura no nos está pidiendo que nosotros cerremos nuestros ojos y hagamos como que nada pasa en nuestras relaciones con los demás. Más bien, Dios quiere que miremos nuestro corazón si no está lleno de soberbia y que estemos desarrollando actitudes negativas, destructivas y malintencionadas al momento de hablar acerca de los demás. Hablar mal los unos de los otros es algo que el enemigo usa para romper la comunión, para romper la confianza y para no permitir que las relaciones entre los creyentes puedan ser más significativas y de bendición. Así que si tú quieres un entorno familiar, laboral, eclesiástico y social mucho mejor, debemos atender a este imperativo que nos hace Santiago: no murmuréis los unos de los otros. Sigue diciendo Santiago ahí en el versículo 11, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Santiago nos está recalcando dos acciones que suelen hacer estos creyentes. No, yo sé que en Fortaleza, en Calvary Fortaleza no pasa, pero seguramente en muchos lados sí. Y entonces, ¿cuáles son esas dos acciones? Murmurar, es decir, hablar mal y traicioneramente. Y por otro lado, juzgar, es decir, criticar, pero desde la actitud de juez. Quiero que por favor abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y mira lo que el Señor dice acerca de este tema en el Sermón del Monte. Sin duda lo que Santiago está hablando son ecos de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y dice Mateo 7:1 lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante pasaje. Ahora mira, muchas personas las he escuchado citar este pasaje tratando de que las demás personas no hablen o no observen sus conductas. Es que tú no debes juzgarme. Acuérdate lo que dice la Biblia, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora mira, hay algo de verdad en eso. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir? Nos está diciendo que no debemos tener ningún criterio propio ni discernir si una situación que está ocurriendo es buena o provechosa o es mala o sin valor. De ninguna manera. Él en otro pasaje dice, juzguen con un juicio correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Bueno, lo que Jesús quiere hacer notar en este pasaje es la hipocresía con la que muchas veces nosotros medimos a las personas y juzgamos a las demás personas. Quiero decirte que el criticón es especialista y buenísimo para poder ver lo que está mal en la vida de otros, pero es pésimo para poder ver mal y arreglar lo que hay en su propia vida. Jesús entonces quiere que no actuemos con hipocresía. Porque entonces Jesús dice que eso no está correcto, porque nuestro propio pecado nos hace miopes para poder mirar a lo que está haciendo otro, lo que está sucediendo en otro y poderle ayudar. Nosotros, hermanos, podemos tener un juicio propio. Nosotros podemos analizar eventos que suceden en nuestra vida, situaciones que nos ocurren con otras personas. De hecho, quiero decirte que Dios en su palabra nos anima a que podamos interpretar la vida y las cosas que suceden en nosotros, pero a partir de una cosmovisión bíblica. Aquí en este texto, cuando Santiago dice que juzgamos a nuestro hermano, la idea en el texto original es que uno está sí ejerciendo un juicio, y uno lo puede hacer con un corazón soberbio, arrogante, mirando a los demás por abajo, creyéndome el juez de los demás. Pero también este vocablo griego implica el formarse una opinión, un criterio propio o discernir entre algo. El autor de Hebreos nos dice que la madurez espiritual, hermanos, consiste en que podamos desarrollar la capacidad de poder discernir entre lo que es bueno y valioso, entre lo que es malo y de poco o de ningún valor. Mira, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 14, y mira lo que dice este versículo de la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, el problema no es que nosotros miremos una situación o una acción y estemos impedidos en formarnos un criterio propio o discernir entre si está bien o si está mal. El problema es la actitud de nuestro corazón llena de soberbia, de arrogancia, que nos lleva a mirar a los demás hacia abajo y juzgarles desde una posición de juez. Y entonces murmuramos y criticamos a los demás. Mira, pareciera que los criticones tienen una lupa bien poderosa
bien potente para mirar con detalle la vida de los demás, cada aspecto, cada cosa que dicen. Y mira, tengo aquí 5 características de los criticones compulsivos. La primera de ellas es que son sumamente hábiles para percatarse de las fallas de los demás. Pero eso sí, no de las suyas, solo de los demás. Una segunda característica es que critican no para corregir, sino para destruir a las demás personas, para hacerles sentir mal, para humillarles. Una tercera característica es que destilan casi literalmente veneno en sus comentarios. Son mordaces, son irónicos, son amarranavajas, decimos coloquialmente en México. Y entre más daño causen sus palabras, para ellos es mejor. Otra característica de los criticones compulsivos es que son buenísimos en opinar cómo deben arreglar su vida los demás. Pero, ¿sabes? Son bastante torpes en cómo arreglar la suya propia. Finalmente, quiero decirte que estos criticones, su actitud tiene origen en amargura, frustración, insatisfacción, autoestima baja, infelicidad que se manifiesta a través de arrogancia, y entonces ellos quieren transmitirle todas estas cosas a los demás. Ahora, mira lo que dice Santiago. Entonces, por favor, yo espero que en tu vida cristiana no tengas una lupa de criticón compulsivo para estar mirando con detalle la vida de los demás. Porque mira, uno puede ir con la vida con esa actitud lastimando a personas y lastimándonos a nosotros mismos. Y todavía llenarnos la boca diciendo que somos excelentes cristianos. Pero no es el plan de Dios para nosotros. Ojalá tuviéramos esa clase de precisión, esa clase de detalle de observar en nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios y todo aquello que Dios necesita seguir cambiando, transformando en nuestras vidas. Porque quiero decirte que por maduro que te sientas en la fe, todavía hay muchísimas cosas que no están alineadas en tu vida a la palabra de Dios. Y Dios quiere seguir trabajando. Dios quiere seguir cambiando. Dios quiere seguir transformando. Porque mira, a veces pasa que con el tiempo, como que se nos olvida que la esencia de ser cristiano es una vida de transformación, donde el Espíritu Santo está moldeando nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones, para que se conformen cada vez más a la imagen de nuestro hermoso Salvador Jesucristo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto al Espíritu de Dios trabajando en ese proceso de transformación en tu vida últimamente? ¿O será que cuando piensas en transformación, piensas en lo que ocurrió hace mucho tiempo cuando comenzaste a ser cristiano? Quiero decirte que tú y yo necesitamos seguir siendo transformados. Es una obra que Dios comenzó en nosotros desde el día en que le conocimos y que el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice que la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Mira, si dejamos la soberbia a un lado, y así aquí entre nos, la verdad es que hay mucho camino todavía por recorrer. Muchas cosas que transformar en nuestro corazón. Así que hermanos, bajémonos de nuestro pedestal de arrogancia, de nuestro punto en alto donde miramos a los demás hacia abajo. Humillémonos debajo de la voluntad del Señor. Y entonces sí, Él nos exaltará alto. Ahora vamos a continuar viendo lo que nos dice Santiago. Dice que cuando nosotros juzgamos al otro, murmuramos y juzgamos, murmuramos de la ley y juzgamos a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Quiero leerte cómo traduce la Nueva Traducción Viviente este versículo. Dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y aquí está la clave, hermanos, de lo que nos está diciendo Santiago. Nuestro papel, tu papel, mi papel, no es sentarnos a mirar con detenimiento qué están haciendo los demás. Mi papel es mirar mi propia vida, fíjate bien, y obedecer la ley de Dios. Aplicar la palabra de Dios a mi vida. No estar en ese hobby y en ese deporte de aplicarle la palabra de Dios a otros. Porque mira, te aseguro que ahorita mismo que estamos hablando de ser criticón, tú ya estás pensando, eso como que le viene como anillo al dedo a Juanita o a Pedrito, ¿verdad? Y estamos en esa dinámica de una actitud criticona. Pero hermanos, Dios es el único juez. Y Santiago nos da nuestra dosis de ubicatex para que sepamos que nosotros no estamos para juzgar, sino solo Dios, porque Él es el único juez, el creador de todos los hombres. Ahora, ¿por qué no estamos capacitados para juzgar? Mira, en primer lugar, porque no estamos por encima de los demás. Dios nos ha hecho iguales. Y sí, quizá en el ejercicio y en el orden de autoridad que Dios ha establecido en la vida, a veces nos toca discernir, pero nunca desde la actitud arrogante de decir yo soy más que tú y tú eres menos que yo y yo voy a juzgar tu vida. Dios es el único juez. Otra razón por la que no debemos juzgar es porque nuestra comprensión de las situaciones, de las motivaciones y de las acciones que han ocurrido es muy limitada. Muchas veces juzgamos sin conocer en realidad la causa o las situaciones con detalle. Y la tercera razón por la que no debemos juzgar es porque, hermanos, solemos emitir juicios de una manera muy precipitada, muy rápida. Una niñita tomó 2 manzanas del frutero de la casa. De hecho, eran las últimas manzanas que había. Entonces, su mamá se dio cuenta de eso y se le antojó una manzana. Y entonces ella fue con la niñita y le dijo, oye, ¿me convidas una manzana? La niña no respondió ninguna palabra, pero hizo algo que sorprendió a la mamá. Tomó la manzana que tenía en su mano derecha y le dio una mordida. Y luego agarró la manzana que tenía en su mano izquierda y le dio otra mordida. Y la mamá empezó a sentirse molesta porque en sus pensamientos decía, mi hija se está portando de una manera muy egoísta. Y cuando estaba por abrir su boca para reprenderla y hacerle ver lo mal de su conducta, la hermosa niña le dijo, mamá, ten esta es la mejor, es la más dulce de las 2 manzanas. Y entonces la mamá se dio cuenta con qué facilidad uno emite juicios sin conocer las motivaciones de los demás. Por esa razón, hermanos, amigos, debemos entender que no somos jueces y no debemos pasarnos la vida mirando la vida de los demás para criticarles, para juzgarles y sobre todo para hablar mal, traicioneramente de ellos. Ahora mira lo que dice el versículo 12, que confirma, nos reafirma lo que estamos leyendo y lo que estamos reflexionando. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres para que juzgues a otro? El apóstol Pablo nos dice algo similar. Quiero que por favor busques en tu Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice la Escritura. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Así que si tú te estás dando cuenta que eres un criticón compulsivo, en el nombre del Señor te pido, deja de ser un criticón. Deja de estar mirando la vida de los demás solo para lo negativo, solo para hacerles ver en qué estás mal, solo para hablar mal de ellos. Mira, quiero darte y quiero terminar con esto en esta tarde ya. Quiero dejarte 5 cosas que debes de hacer para abandonar este hábito de la crítica y ser mejor una persona de bendición. En primer lugar, considérate a ti mismo. Sé empático. ¿Cuántas veces te han juzgado injustamente? Sin duda, muchísimas. Así que cuando tú estés tentado a juzgar a otro, ponte en sus zapatos, ponte en su lugar. El apóstol Pablo en Gálatas 6, 1, 2 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y fíjate bien, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, sé empático con los demás. Considérate a ti mismo y ten compasión del otro que ha caído, que ha fallado, que ha hecho algo incorrecto. Pero a ti no te toca ser juez. ¿Sabes qué podrías hacer en segundo lugar? Orar por esas personas. Llevarlas a la presencia del Señor. Y el Señor, que es juez justo, sabrá exactamente qué hacer con esas personas. Por favor, ora por esas personas. La tercera cosa que te animo a hacer es hablar palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de edificación. Habla, por favor, con la verdad, pero habla la verdad en amor. No seas, por favor, áspero en tu manera de hablar y sin gracia. Hermanos, si algo debe caracterizar la iglesia de Jesús, es que estamos para dispensar la gracia de Dios, para ofrecer la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Porque, hermanos, nadie de nosotros es ahora un creyente, un hijo de Dios, por lo bien que se ha portado, sino por lo grande y hermoso que es nuestro Salvador, misericordioso y lleno de gracia, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha recibido ahora por la fe como sus hijos. En cuarto lugar, quiero decirte algo súper práctico. Si no tienes algo bueno que decir, cierra la boca. No digas nada. Quiero decirte que si no tienes algo positivo, edificante o bueno que aportar, mejor cierra la boca y pide sabiduría al Señor. Y finalmente, pensando en el versículo que leí de Gálatas, la quinta cosa que puedes hacer es ser un instrumento de restauración. Dice ahí el apóstol Pablo, si alguien es sorprendido en alguna falta, seguramente muchos nosotros mismos hemos fallado al Señor, fallado a nuestro hermano, fallado a nuestra familia. Hermanos, dice aquí, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Repítelo conmigo, restáurenlo. No dice critíquenlo. No dice háganlo leña, no dice expúlsenlo, dice restáurenlo, vuélvanlo a traer al camino del Señor. Eso debe hacer la iglesia, hermanos. Y mi deseo y mi oración es que Calvary Fortaleza sea un lugar de restauración. Y gracias a Dios porque hemos tenido el privilegio de personas que vienen muy quebrantadas, muy lastimadas
por sus propias malas decisiones o porque otros les han lastimado. Pero esta comunidad de fe ha sido instrumento de restauración para la vida de muchos. Así que, hermanos, dejemos de ser criticones. No murmuremos y hablemos traicioneramente de los demás. Tampoco les juzguemos como si nosotros fuéramos el juez. Mira, cuando Dios te muestre algo, es muy simple. Haz lo que la Biblia dice. Sé empático con esa persona, considerándote a ti mismo. Ora por ella, llévala a la presencia de Dios. Lo siguiente que vas a hacer es hablarle palabras de bendición, de edificación. La verdad se la vas a hablar en amor. Cuando no tengas algo bueno que decir, cierra la boca. Y finalmente, que tu vida sea un instrumento de restauración para aquellos que han caído, para aquellos que se han apartado del camino, porque de esa manera reflejamos el Evangelio de Cristo, que es un evangelio de gracia y de perdón. Así que en esta mañana quiero animarte a que dejes de ser un criticón. Y si eres un criticón,